Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio trimestral del Evangelio según San Marcos y por la lección número 2, programada para el sábado 13 de julio, un día en el ministerio de Jesús. Y les dijo: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Marcos capítulo 1, verso 17. Cada evangelio presenta de forma singular el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mateo le presenta llamando a sus discípulos y predicando en los capítulos 5 al 7 de su evangelio su primer gran discurso, conocido como el Sermón de la Montaña. Lucas narra la participación de Jesús en el culto del sábado en la sinagoga de Nazaret, su ciudad de crianza. En Lucas capítulo 4 registra cómo era la costumbre proceder a ser invitado a la lectura de la Torá, y en esta ocasión él cita la referencia de Isaías capítulo 61, 1 y 2, y luego da la explicación de la escritura que anunciaba su obra como Mesías. Lucas destaca después las reacciones del auditorio ante sus palabras y su obra. Pero Juan narra el llamamiento de Jesús a los primeros discípulos, Andrés, Juan, Pedro, Felipe y Natanael, en el capítulo 1 de su evangelio, y registra su primer milagro en las bodas de Caná a petición de su madre, donde transformó el agua en vino. Sin embargo, el Evangelio de Marcos presenta la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo en el contexto de una intensa actividad de Jesús en la enseñanza y predicación. Marcos 1, 22 y 39. En su dominio sobre los espíritus inmundos. Marcos 1, 27. Y en sus obras de sanidad, describiendo su labor durante un sábado en Capernaum, presentando los momentos clave de tal manera que deja la sensación en sus lectores como si estuvieran presentes en el lugar de los hechos. En su énfasis, el Evangelio de Marcos presenta a Jesús desde el inicio hasta el final como el gran hacedor, describiendo de esa manera los alcances de su ministerio. En esta ocasión consideraremos algunos temas importantes en relación al ministerio de Jesús. Número 1. Las actividades especiales de Jesús. El llamado al ministerio a sus primeros discípulos. 2. Las actividades de Jesús en el sábado. La adoración a su Padre celestial, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios y su servicio a la humanidad. Y número 3, las actividades cotidianas de Jesús. La comunión con su Padre Celestial a través de la oración y el papel que tenía en su vida el hacer la voluntad de su Padre Celestial. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con las actividades especiales de Jesús, el llamado al ministerio de sus primeros discípulos. En Marcos capítulo 1 del 16 al 20 se registra el llamado de Jesús a Pedro, Andrés, Santiago y Juan para que dejaran las redes y la pesca y se convirtieran en sus discípulos a fin de convertirlos en pescadores de hombres. Marcos presenta detalles que para otros evangelistas no fueron tan relevantes. Él distingue la situación económica de Pedro y Andrés, su hermano, usando sus redes a orillas del mar de Galilea, y luego la distingue de la condición de Santiago y Juan en un bote con su padre y sus sirvientes. Sin embargo, Lucas presenta a los cuatro como un equipo de pescadores. Lucas 5 del 1 al 11 y Juan capítulo 1 del 29 al 42 destaca que entre ellos ya algunos eran seguidores de Juan el Bautista
y estuvieron presentes cuando el Bautista identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Pero todos concuerdan en la respuesta de ellos ante el llamado de Jesús. De inmediato le siguieron, pero los detalles mencionados indican que hasta ese momento la decisión de seguirle fue considerada con mucha conciencia. Y a lo largo del Evangelio se deja en claro el testimonio de que Jesús cambió la vida de ellos y la vida de aquellos que escucharon también el testimonio de sus discípulos. Marcos describe un proceso interesante. Primero, el llamamiento de Jesús a seguirlo a estos discípulos, Marcos capítulos 1 y 2. Luego, la elección de los 12 apóstoles, Marcos capítulo 3. La asignación de responsabilidades en la misión de la predicación y el ministerio de la sanidad, Marcos capítulo 6, y las instrucciones en las verdades importantes, acompañadas del inesperado anuncio de la cercanía de su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección en Marcos capítulos del 8 al 10. Estas indicaciones mantienen hasta este momento un valor imprescindible y duradero a través de las épocas. Continuamos con las actividades de Jesús en el sábado: adoración a su Padre Celestial, predicación y enseñanza de la palabra de Dios y servicio a la humanidad. En el Evangelio de Marcos se destaca de forma especial que Jesús observaba el sábado. Su ejemplo nos enseña que debemos de participar en la adoración cúltica dirigida al Dios único y verdadero, participar de la predicación y de la enseñanza y dar sanidad física y espiritual a las almas perdidas. Lucas 4, 16, 17, Mateo 4, 23, Isaías 61 del 1 al 3, Marcos 1, 22 y luego 14, verso 49. En el sábado Jesús concedió a la humanidad la restauración integral. Marcos 1 del 23 al 26. En relación con la enseñanza, en Marcos 1 del 21 al 28 se destaca: y admiraban su enseñanza porque les enseñaba con plena autoridad, no como los escribas. Esto nos hace pensar que si hubiéramos estado ahí compartiríamos el impacto de la enseñanza de Jesús con tal autoridad que lo distinguía de los escribas. En cierta ocasión algunos alguaciles tuvieron que decir a sus jefes: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. El judaísmo típico creía que la autoridad estaba en Dios y en la Torá, y Marcos le asigna a Jesús esta autoridad en sus enseñanzas. Estas apreciaciones del pueblo eran causa de preocupación de los altos líderes religiosos judíos. En cierta ocasión, según se registra en Marcos 11, 27 y 28, los principales sacerdotes y escribas y ancianos se acercaron a él y comenzaron a decirle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Jesús identificó el problema de ellos. Eran maestros especializados en la letra de la ley de Moisés. Eran los catedráticos autorizados. Mateo 23:2. Pero el conocimiento de esta ley de Moisés nunca transformó sus caracteres, porque sus vidas no estaban a la altura de sus enseñanzas. Jesús dijo: escúchenles, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen pero no hacen. Mateo 23:3. Pablo también les planteó este problema en Romanos 2:21. Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Pero el pueblo no solo se admiraba por la autoridad de la enseñanza de Jesús,
sino también por un testimonio de su conducta intachable. Esto le confería una eficacia indiscutible. Juan registra otros detalles importantes. Jesús confrontó a estos dirigentes judíos por el uso que ellos daban a las Sagradas Escrituras como fuente de vida eterna, pero a la vez rechazaban el testimonio que ellas daban acerca de él como Mesías. Parafraseando la cita de Juan 5:39 al 42, Jesús les dijo: ustedes aceptan la autoridad de las Escrituras y piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero pasan por alto que las Escrituras dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para recibir vida. Y además el amor de Dios no está en ustedes. Marcos resalta que el mensaje y el testimonio intachable de Jesús les invitaba a ellos y al pueblo a dar un paso de la simple conformidad superficial con la letra de la ley hacia una demostración real de la verdad bíblica en sus vidas. Otra de las características peculiares del ministerio de Jesús es que no consistía únicamente en palabras, sino en acciones. En Marcos 1:27 presenta cómo Jesús echaba fuera a los demonios y el impacto de esto en el pueblo. Y discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva enseñanza con autoridad? Él manda aún a los espíritus inmundos y ellos le obedecen. Marcos enfatiza que la autoridad de Jesús implica conocimiento y poder, y era reconocida por los seres humanos y aún por los mismos demonios. La narración de Marcos indica que Jesús fue interrumpido en su enseñanza en la sinagoga de Capernaum por un endemoniado que exclamó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús respondió: cállate y sal de él. Marcos 1:24-25. Las implicaciones del pasaje bíblico indican que en una reunión de sábado no solo están presentes creyentes deseosos de alimentar su alma con la palabra de Dios, sino también están presentes demonios perturbadores, usando a las personas ahí reunidas. El demonio allí presente identifica a Jesús como el Santo de Dios, lo conoce bien y pregona esto públicamente. Muchos eruditos reconocen que el acto de la liberación del endemoniado era necesario, pero quedan perplejos ante las palabras que Jesús le dice antes de su liberación: cállate y sal de él. Versículo 25. Y llaman a este acto el secreto mesiánico. Jesús deseaba que las reacciones del pueblo en reconocimiento de su ministerio mesiánico no fueran mal interpretadas por los romanos, y de esa manera quería evitar que ellos aplastaran el naciente movimiento cristiano. Pero de forma gradual y progresiva, llegaría un tiempo en que sería imposible mantener en secreto estas realidades. Las personas necesitan saber quién es Jesús y cómo responder a su llamado y cómo demostrar al mundo lo que significa Jesús para sus vidas. Pero debemos también analizar que las palabras del demonio eran malintencionadas, induciendo que Jesús estaba allí no para salvar, como afirman los evangelios, en Lucas 19:10 y en Juan 3:16-17, sino que estaba allí, según el demonio, para destruirlos. No solo a ellos, los demonios que habitaban en ese hombre, sino también a los habitantes de toda Capernaum. La frase inducida dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El verdadero destructor es Satanás, pero es un especialista en acusar a Dios de sus malos procederes. Jesús dijo de su obra en Juan 10:10:
El ladrón viene a hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En el tiempo del ministerio público de Jesús, el conflicto entre el bien y el mal se hizo más que visible. Jesús se enfrentaba cara a cara al enemigo y lo derrotaba paso a paso, libertando a sus cautivos. Marcos 1, 23 al 25. Ante su presencia, los demonios lo identificaron en su divinidad y temblaron ante su presencia, como dice Santiago 2:19. Las palabras de los demonios inducían que Jesús había llegado para destruirlos, pero a la luz de las Escrituras, eso no formaba parte de su ministerio en su primera venida, sino que será ejecutado al final del milenio bíblico. Mateo 25:41, Apocalipsis 20:15. Jesús vino a inaugurar un reino de gracia y a despojar a Satanás y a los demonios de la usurpación de este planeta que le pertenece a Dios. Y muy pronto establecerá también su reino de gloria, y desde todos los ángulos, Satanás es un enemigo derrotado que muy pronto será eternamente destruido. Pero las actividades de Jesús en el sábado no terminaron con la liberación del endemoniado. Al llegar después del culto a la casa de Simón Pedro, se le informa que la suegra estaba enferma con fiebre y procedió a sanarla. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Marcos 1:31. Pero al llegar la puesta de sol, al finalizar el sábado, le trajeron todos los que tenían enfermedades y endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Marcos 1:32 al 34. Aquí Marcos describe una intensa actividad de Jesús en el día de sábado, desde su inicio hasta finales del día. Era el día santo del Señor, Isaías 58:13. Jesús sacó el mayor provecho de las horas sagradas en beneficio de las almas, porque es lícito hacer en el sábado el bien. Marcos 12:12, Marcos 3:4. Pero aún al finalizar este día santo, continuaba invirtiendo tiempo considerable en atender las necesidades humanas. Pero además de lo anterior, Marcos destaca que los habitantes del lugar conocían los principios de la observancia del sábado de puesta de sol a puesta de sol. Levítico 23:32. Y a la puesta del sol del sábado llevaron a sus enfermos a la casa de Pedro. Debido a las restricciones de las leyes rabínicas que solo permitían atender casos de emergencia cuando la vida estaba en riesgo, y los demás actos de curación se dejaban para los 6 días de trabajo, lo podemos ver en Lucas 13:14. Pero a la puesta del sol del sábado ya no tenían ninguna restricción rabínica que les impidiera ser beneficiados por Jesús. Continuamos con las actividades cotidianas de Jesús, la comunión con su Padre Celestial a través de la oración y el papel que tenía en su vida el hacer la voluntad de Dios. Marcos resalta también que además de haber invertido tiempo considerable después de finalizado el sábado en atender las necesidades de los sufrientes, Jesús aún se levantó muy de mañana, siendo aún oscuro, para tener comunión con su Padre Celestial, y fue encontrado por sus discípulos en oración. Marcos 1:35-36. Jesús prestaba mucha atención especial a su comunión con su Padre Celestial. De él recibía poder para atender las necesidades humanas, y no pasó por alto Marcos los detalles valiosos. Él utiliza en este párrafo de Marcos 1:35 los verbos se levantó, salió y se fue.
y los escribe en un tiempo verbal en griego conocido como aoristo, que indica una acción completada. Pero cuando escribe y allí oraba, el verbo orar está conjugado en tiempo imperfecto, una forma utilizada para expresar un proceso en curso, indicando que Jesús era un hombre de constante oración. Marcos subraya que el ministerio de él giró en torno a una vida de oración. Era su principal prioridad la comunión con su Padre. No era opcional bajo ninguna circunstancia. Oraba en privado y en todo tiempo. Y esto figura aún en los 4 evangelios. Mateo 14:23, Marcos 6:46, Lucas 6:12 y Juan 17. Allí está el secreto de su eficacia y del poder que recibía de su Padre para obrar. Cuando Pedro y sus compañeros lo encuentran en su lugar de oración, le dijeron: todos te están buscando. Y era una invitación a que extendiera la emocionante experiencia del día anterior sanando y enseñando. Pero Jesús sabía que había dejado las bases de su enseñanza establecidas ya en Capernaum. Y su tiempo de ministrar era corto y tenía que llevar las buenas nuevas a otras personas. Y le señala un campo de servicio más amplio. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Marcos 1:37 al 39. Su misión y campo era el mundo, esta tierra, era alcanzar a las personas en todas las regiones con el Evangelio de Dios. El Evangelio según Marcos presenta a un Jesús en movimiento, desplazándose de un lugar a otro, en las áreas circundantes de Capernaum hasta el mar de Galilea. Marcos 1 del 14 al 16. En los pueblos cercanos, Marcos 1 del 38 al 39, y en zonas distantes y despobladas, fuera de la ciudad, Marcos 1:45. También destaca que el trabajo de Jesús estaba combinado con las obras de su Padre Celestial. Esto quedó claro al registrar la sanidad del endemoniado gadareno ya restaurado, quien quería seguirle. Y él le dijo: vete a tu casa y a tu pueblo y cuéntales qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo se apiadó de ti. Marcos 5:19. Pero Marcos registra ahora la curación de un leproso. Marcos 1:10, 1 del 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendiendo la mano, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces le encargó rigurosamente: no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. La lepra era descrita en este pasaje y es lo que se conoce hoy como la enfermedad de Hansen. Algunos eruditos afirman que la lepra pudo haber llegado al cercano oriente alrededor del siglo III a.C. Según el Antiguo Testamento, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con las demás personas. Levítico 13, 45 y 46. Cuando un sacerdote examinaba y declaraba leproso a alguien, él iba rumbo al leprosario gritando: inmundo, inmundo, para que todos se apartaran de él y no contagiarlos. La lepra era conocida como el azote o dedo de Dios, y se le consideraba un símbolo del pecado,
Isaías 1:6 compara al pecador con un leproso llagado desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. El leproso era considerado un muerto en vida, Números 12:12. Y el Nuevo Testamento indica que el hombre en su vida de pecado delante de Dios está muerto en delitos y pecados, Efesios 2:1 y 5. La lepra insensibiliza el sistema nervioso y la piel podrida se desprendía sin causar dolor. De igual manera, los deleites de la carne acaban destruyendo la vida del pecador. El leproso, según la ley levítica, era separado de la sociedad. De esta forma se ilustra el impacto del pecado destruyendo la unidad familiar, las amistades y la confraternidad religiosa. El pecador acaba haciendo daño a las personas que ama, y por eso las leyes de los países recluyen en cárceles a quienes han causado daño social. Mateo 5, 25, 26. La lepra es una enfermedad mortal y la paga del pecado es muerte, y muerte eterna. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23. Sin embargo, el leproso fue sanado por Jesús. El toque directo de él le sanó de inmediato de su azote. Jesús no fue ritualmente contaminado por tocarlo, y ya sano le pidió que se presentara con su ofrenda, requerida por la ley de Moisés, ante el sacerdote para ser rehabilitado socialmente. Pero luego le pide ser discreto y no hacer público el milagro. Marcos resalta que Jesús fue respetuoso de la ley de Moisés. Marcos 7:10, 10:3 y 4, 12:26 y luego 29 al 31. Esto lo distinguía también de los dirigentes religiosos, quienes ponían sus tradiciones rabínicas por encima de las enseñanzas originalmente reveladas por Dios a Moisés. La recomendación dada al sanado de lepra se debía a que Jesús estaba dando inicio a su ministerio. No quería provocar fricciones con los dirigentes que estorbaran su obra. Quería evitar también que al enterarse el sacerdote de la sanidad milagrosa, el prejuicio hiciera que le negara la rehabilitación a la sociedad. Sin embargo, este hombre desobedece el mandato de Jesús y da la noticia que era ya de dominio público. Y esto le impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y pecados del mundo. Nadie trabajó con celo, tan agobiador por el bien de los hombres. No obstante, era la suya una vida de salud, en lo físico como en lo espiritual. Fue el símbolo del Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Cuando el pueblo miraba a Jesús, veía su rostro lleno de compasión divina, que armonizaba con un poder consciente. Parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, aunque de modos y modales suaves y modestos, hacía sentir a los hombres un poder que, si bien permanecía latente, no podía quedar del todo oculto. Ministerio de Curación, página 33. Aquellos que experimentan la verdadera conversión comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tienen ante Dios de procurar su propia salvación con temor y temblor y de completar su restablecimiento de la lepra del pecado. Tal condición los conducirá con humildad y con fe a depositar su confianza en Dios. Mente, carácter y personalidad, tomo 1.
página 25. Si el Salvador de los hombres, a pesar de su fortaleza divina, necesitaba orar, ¿cuánto más los débiles y pecaminosos mortales debieran sentir la necesidad de orar con fervor y constancia? Cuando Cristo se veía fieramente asediado por la tentación, no comía, se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Sobre todo los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 61. Les deseo un feliz día de preparación y un glorioso sábado en la bendita presencia del Señor.